Es más, yo te aseguro que si apenas estás cursando la secundaria, ya sabes calcular integrales. Si vas en tercero o cuarto de primaria, ya sabes calcular integrales, pero no sabes qué sabes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva experiencia de tutor de matemáticas. El día de hoy quiero responderle a Víctor, que nos hizo el favor de comentarnos si podíamos hablar sobre integrales definidas. Bueno, antes que nada, quiero que sepas que la integral es un tema que suele verse en la preparatoria, en los últimos años de preparatoria, y para aquellas personas que van a estudiar una carrera que tenga que ver con físico, del área físico-matemáticas, van a estar viendo las integrales. Es un tema profundo que requiere de mucho estudio. Y aquí vamos a poner un ejemplo sencillo para ver cómo se calcula el área bajo una curva utilizando integrales. Entonces, lo primero que quiero que veas es que si tenemos la gráfica de una función, la función que sea, imagínate que esta es la función f de x, y me fijo en un punto de su dominio, digamos en el punto A, y en otro llamado el punto B. Entonces, si proyecto estas líneas, la integral denotada con este símbolo como S alargado, no es otra cosa más que el área bajo esta curva, pero limitada por el eje X y por las rectas A y B. Y nosotros para denotar eso escribimos la integral de f de x de A a B diferencial de x. Eso quiere decir que eso sería esta área. Pero vamos a poner un ejemplo concreto, un ejemplo sencillo, como para ir viendo que en realidad la integral es el área bajo la curva y para que veas que sí funciona. Es más, yo te aseguro que si apenas estás cursando la secundaria, ya sabes calcular integrales. Si vas en tercero o cuarto de primaria, ya sabes calcular integrales, pero no sabes qué sabes. Tenemos una función muy sencilla, la función más sencilla que te puedas imaginar, la función f de x igual a x, que conocemos en matemáticas como la función identidad, cuya gráfica es la siguiente. La función identidad pasa por el origen y corta al plano cartesiano xy por la mitad, guardando un ángulo de 45 grados. Esa es la gráfica de la función identidad. Ahora, yo estoy seguro que si vas, por ejemplo, en, ¿qué te gusta? Quinto de primaria, ya sabes calcular áreas de triángulos. Y sabes que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Por ejemplo, si tengo un triángulo que mida 4 unidades de base, y cuya altura sean 3 unidades, entonces el área de este triángulo ya sabemos que es base por altura sobre 2. Por lo tanto, nuestra área será, la base mide 4 unidades, perfecto, la altura mide 3 unidades, y esto lo divido entre 2. Perfecto, quiero que sepan que del otro lado de la cámara me están asistiendo Joja y Gaby. Entonces quiero ver quién me hace el favor de contestarme cuánto es 4 por 3. 12. 12. Ese quebrado y débil y tímido 12 es correcto. Perfecto, 4 por 3 es 12. Y ahora 12 debe de ser dividido entre 2. Otra forma de interpretar esto es la mitad de 12. ¿Cuánto es la mitad de 12? 6. 6. Esto es 6. Ok, por lo tanto el área de este triángulo son 6 unidades cuadradas.
Eso lo sabemos hacer desde la primaria. En secundaria, por supuesto que tenemos que tener estabilidad. Pero cuando llegamos a la preparatoria y empiezan a darnos integral definida, podemos hacerlo de una manera más sofisticada, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Qué tal con que si yo quiero calcular el área donde A valga 0 y B valga 4? ¿Ok? Entonces ahora quiero calcular esta área, toda esta área que estoy rayando, toda esa área. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, eso debe de ser la integral de 0 a 4, de 0 a 4, de f de x, que en este caso vale x, diferencial de x. Bueno, en el ejemplo que pusimos acá, la base valía 4, pero en este caso, ¿cuánto vale la altura del triángulo? Bueno, pues la calculamos, f de 4. Lo que me dice esta receta es que donde quiera que haya un 4, yo pongo 4. O sea que esta altura también vale 4 unidades. De 0 a 4, de 0 a 4. Y si quisiera calcular esa área, aquí tendría que tener un 4, acá tendría que tener un 4. 4 por 4, 16. Pero 16 entre 2 ahora es 8. Y esto debería de ser 8. Si yo calculo correctamente esta integral, el resultado me debe de dar 8. Bueno, vamos a proceder. Acuérdate que para calcular una integral de una potencia, me tengo que fijar en el exponente. El exponente aquí no está escrito, pero si no está escrito sabemos que es 1. Y le tengo que sumar una unidad al exponente, es decir, 1 más 1, 2. Y tengo que dividir entre el nuevo exponente, que ahora es 2. Eso es por fórmula de integración. Tú al exponente le sumas un 1 y divides entre el nuevo exponente, que es 2. Divides entre 2. Si aquí hubiese habido un 2, aquí hubiera sido, es decir, que hubiéramos tenido la integral de x cuadrada diferencial de x, tú le sumas un 1 al 2, 2 más 1, 3, y dividimos entre el nuevo exponente, que ahora es 3, entre 3. Como esta no tiene límites de integración, aquí yo tendría que sumar una constante. Como esta tiene límites de integración, lo que hago es que va evaluado desde 0 hasta 4. Muy bien, vamos a quitar esto, que esto nada más era para ilustrar. Y ahora tengo que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Es decir, tengo que evaluar esta expresión en 4. Esto es igual a 4 elevado al cuadrado, es decir, en vez de poner x pongo 4, empiezo con el límite superior, dividido entre 2, y luego por el teorema fundamental del cálculo esto es menos, y ahora evalúo en 0, 0 al cuadrado, sobre 2, porque aquí dice sobre 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. 4 por 4 es 16. 16 entre 2 menos 0 es 16 entre 2, porque no le estoy quitando nada. Y la mitad de 16 es 8. ¿Lo ves? Sí sabías calcular integrales desde la primaria, pero no lo veías como un tema de integrales, lo veías como un tema de área. Por supuesto, las integrales nos sirven para calcular áreas bajo la curva bastante más complicadas que esto. Esto solo es un ejemplo, pero mándanos tus ejercicios de integrales definidas o indefinidas, de derivadas, y nosotros con mucho gusto haremos un video para que veas tus ejercicios explicados a detalle. Nos vemos en la próxima experiencia.